Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotras somos Marina, Román, Aldana Siciliano, buenas tardes. Buenas tardes. Somos parte del Departamento de Responsabilidad Social de la Universidad Tecnológica Nacional y en el día de hoy vamos a empezar con el módulo nuevo de la diplomatura, que es el módulo de tutorías motivacionales. Un poco la idea de este espacio es mantener a través de lo que es el campus, el CLIC, todo lo que es el acceso a este módulo, que sea interactivo. Nosotras a lo largo del recorrido del curso vamos a estar subiendo disparadores a través de los foros, que ustedes ya más o menos los vienen utilizando, ya que tuvieron 2 módulos previamente. Y bueno, la idea es que pueda ser interactivo, ¿no? Que hay como ciertas formalidades, nosotros nos gustaría que se participe bastante, que pueda haber una reflexión bastante colectiva y construir un poco entre todos lo que vamos a ir tratando y los textos que se van a ir abordando, más allá de los disparadores concretos. Si se pudiese hacer bastantes participaciones sería maravilloso, pero por lo menos pedimos que haya al menos una en los foros que nosotros estemos disparando. Y para el final del módulo, el módulo va a durar 2 semanas, vamos a estar haciendo un trabajo integrador, donde la idea es que esto lo hacemos en una película, que ahora le vamos a pasar el nombre como para que tengan estas 2 semanas para ir viéndola, y después igualmente se las vamos a compartir a través de la plataforma, que gracias a estas cuestiones tecnológicas podemos hacer cosas mucho más fáciles y sencillas. Así que bueno, bienvenidos, gracias a todos por estar conectados y estar presentes, y bueno, los dejo con Aldana que les cuente un poquito de qué va este módulo. Principalmente también apoyar un poco lo que dice Marina, aprovechar este espacio y aprovechar de verdad que hagan uso de, digamos, de nosotras, de lo que les podemos ofrecer. De esto que lo vamos a ir construyendo entre ustedes y nosotros, vamos a aprender nosotros, van a aprender ustedes, así que aprovechar y capitalizar, porque el día de mañana probablemente ustedes también transmitan gran parte de las cosas que vamos a charlar hoy, así que es importante que puedan preguntar, interrumpir, decir, opinar. Nosotros lo queremos hacer bien interactivo para que bueno, todos lo podamos aprovechar bien. Les quiero contar principalmente un poquito por qué pensamos el programa como lo pensamos, que ustedes ahí ya lo tienen como material. El tema que nos convoca es tutorías motivacionales, pero queremos explicarles de dónde viene esto, para entender un origen. Siempre ante cualquier suceso, ante cualquier cosa que nos pasa, siempre nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Desde dónde? ¿Cuándo empezó esto? Bueno, desde lo más chiquito de la vida cotidiana hasta lo más grande y lo más importante. Entonces nos parece central poder hacer un pequeño recorrido histórico para que entendamos cómo deviene esto. A ver, cuando uno va a estudiar psicología a la universidad, no hay una materia que sea tutoría motivacional. Es una construcción que deviene de distintas corrientes, de demandas culturales, de momentos, de instituciones, desde ahí surge. Con lo cual, bueno, nos parece importante hacer este tránsito. Luego vamos a ir bien al centro de la cuestión, vamos a hablar todo lo referente al rol de tutor, al encuadre, hacia dónde vamos, los objetivos, qué se piensa, y vamos a ir articulando un montón de ideas con ustedes. Una cosa que me parece importante recalcar de lo que comentaba Aldana es justamente tener todo el tiempo como esta noción de dentro de lo que es la importancia de las tutorías, ¿no? El poder estar atendiendo al sujeto, obviamente, y al contexto, y esa interacción que hay constantemente entre el sujeto y el contexto, porque el sujeto no es sujeto si no está en contexto, ¿no? Y un poco la idea es poder ir viendo a través de, no solamente en el recorrido histórico, sino también a través de las herramientas específicas de tutorías que vamos a ir transmitiendo en estas 2 semanas de módulo, justamente esta idea, digamos, a qué cuestiones uno debería estar atento y prestar atención y poder ir mirando como poniendo foco en distintos aspectos de la realidad del sujeto, para que ese acompañamiento y ese abordaje sea realmente significativo, ¿no? Y pueda empoderar a esa persona y ayudarlo realmente en su tránsito y en su cambio, en la búsqueda de ese cambio que estamos necesitando, digamos. Así que sí, la idea es poder transmitir esta idea de que siempre es bueno estar atendiendo a la coyuntura y no específicamente a la persona, digamos. Dicho eso, seguimos un poquito con Aldana. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, bien. Muy bien, gracias. Buenísimo.
Bueno, arrancar un poco por pensar cómo empezó a plantearse la idea de la mente, ¿sí? La idea del sujeto, y partimos de la época de Descartes, ¿sí? Más o menos 1830, 1800, con el dualismo, ¿no? Estaba separada la mente del cuerpo, completamente separada. Entonces desde ahí, corrientes, sobre todo en Alemania, de la mano de Wundt, empiezan a pensar, bueno, a ver, ¿cómo podemos acceder a la mente? ¿Cómo accedemos? Entonces empieza a aparecer lo que se llama el método introspectivo. ¿De qué se trata esto? Del registro de la conciencia de los órganos sensoriales, de las sensaciones del cuerpo, ¿sí? Que son captadas por la conciencia. Y solamente nos vamos a quedar ahí. Ahora, estos son los procesos psicológicos elementales que les llaman. Entonces podemos acceder a la conciencia a través de sentir nuestro cuerpo. Esto viene a responder un poco a esta dualidad, a esta cuestión, esta distinción, a este escindido tan importante que estaba marcado. Luego, ¿Son psicólogas? yo soy psicóloga, ella es antropóloga, perdón que Yo soy antropóloga y ella es psicóloga. Ahí está. ¿Saben de dónde están hablando? Sí, claro. Sí, es súper importante. Olvidé eso en la presentación. Sí. Y ahora, históricamente, ahora vamos a interactuar, claro, en los ejes un poco más. Bueno, planteado esto, ¿qué pasa con los procesos psicológicos superiores? ¿Qué pasa con los procesos de pensamiento? Hola, ¿podría decirte algo de Piedrabuena? Si es Sí. posible enfocar un poco más la pizarra, porque vemos que ha escrito, pero no está bien enfocada, o sea, como que nos queda un pedacito sin ver. No, al revés, para el otro lado. ¿Se ve ahí? Ahí está perfecto. No creo que alcancen a leer. En tal caso, después Un lo poquito acercamos. más. Ahí está, buenísimo. En tal caso, después lo acercamos un poquito Sí. como para que pueda ¿Bien ahí? registrarlo. Dale, gracias. Hay que utilizar esta parte. Bueno, gracias, continuamos. Entonces, ¿qué pasa con los procesos psicológicos superiores? ¿Qué pasa con el proceso de pensamiento, con la memoria, con el lenguaje? Todo esto que no está, no lo podemos ver tan solo con hacer introspección y sentir el cuerpo. Toda esa esfera, la psicología en ese momento decía que no la podía abordar, no podía llegar a la mente, y que eso se iba a encargar la antropología. La filosofía, La la religión, la teología. Todo lo que tiene que ver con atravesamientos culturales, que es lo que va a dar cuenta de los procesos psicológicos superiores. Sí, perdón la interrupción. Avance. Hay que tener en cuenta una cosa y que sí me parece importante, porque justamente la tutoría motivacional lo que tiene como centro es el sujeto. Y un poco, digamos, la época que viene relatando Aldana es una época donde, digamos, había mucho crecimiento del auge de las ciencias y había una necesidad de formalizar las ciencias. Dentro de ese proceso de formalización de las ciencias se trata de buscar la verdad a toda costa, por decirlo de alguna manera, y la manera de ratificar que algo efectivamente es real y tiene, digamos, criterio de veracidad. En esa línea se planteaba que todo lo que tiene que ver con el abordaje de introspección, con todo lo que tenga que ver con las emociones, es decir, todo aquello que no sea observable ante la experimentación científica, no tenía criterio de ciencia, digamos, no tenía carácter científico. Por lo tanto, se empieza a pensar en solo aquellas cosas que puedan ser observables, experimentables, medibles, los impulsos de los nervios, de qué manera, digamos, hace la sinapsis el cerebro, pero todo de una forma física, digamos, física, química, pero no lo que pasa dentro de los sujetos con todo el entramado que el sujeto trae, su historia de vida, su crecimiento, el espacio en el cual crece, su familia, su contexto familiar. Entonces, digo, es como que todo esto quedaba relegado a las llamadas ciencias blandas, como pueden ser la filosofía, como puede ser la antropología, como puede ser la teología, que en este caso, en ese momento, digamos, estamos hablando para fines del siglo XIX,
no se creía que realmente eso pudiese ser científico, y la psicología estaba en una pugna de querer erigirse como realmente como una disciplina científica. Por eso el énfasis constante de estar poniendo el foco en experimentos que sean observables y medibles, cuantificables, ¿no? Como que uno pueda tener en un papel, bueno, esto es así porque se hizo el experimento y está acá. Todo lo demás eran como palabrerías y quedaban en el universo interpersonal de los sujetos. Un poco viene por ese lado. Por suerte hoy las cosas cambiaron. De laboratorio. Eran sujetos de laboratorio. Era laboratorio, ¿sí? Era someter a un sujeto a una determinada prueba con tal de medir y tratar de llegar a donde se pueda llegar en esto que dice Marina de, bueno, la pugna por ser científicos. Tiempo después empieza a surgir un poco una crítica, ¿no? Van cambiando los paradigmas, van surgiendo nuevas necesidades, nuevas demandas culturales, y se empieza a pensar, bueno, a ver, no vamos a tratar de ver solamente cómo accedemos a la conciencia y empezar a separar, sino vamos a plantearnos la conducta, ¿no? ¿Por qué un sujeto reacciona de determinada manera? Entonces acá se abre, surge en Estados Unidos, se abre un nuevo camino de la mano de Watson que inaugura la psicología conductista, donde ahora ya vamos a pensar tan solo en la conducta y vamos a observar ante un estímulo qué respuesta tiene el sujeto. ¿Querés que me corra un poquito? Volvemos a la misma idea de antes. La preocupación era la medición. Era cómo medimos esto, cómo accedemos a esto. Entonces, vamos a empezar a comparar la conducta animal con la conducta humana. Entonces, el estudio para entender la conducta humana lo hacían con animales, ¿sí? ¿Cuáles fueron quienes han influenciado esta corriente? Pavlov, Darwin, con las teorías fisiológicas, biológicas. Entonces, por ejemplo, está el experimento del perro de Pavlov, que no sé si... ¿Alguien lo conoce? Condicionamiento clásico. Exactamente. Ahí va. Con el condicionamiento clásico, donde se empieza a ver el esquema estímulo-respuesta, el reflejo condicionado. Desde acá se va a estudiar al sujeto, ¿no? Desde meramente la conducta. ¿Cuál es la crítica que surge a esto? Lo que decía Marina. Bien. Pero ¿podemos entender la conducta de una persona, de un sujeto? Sí. Es muy probable que muchos de los compañeros no tengan idea de lo que estás hablando. Ok. Bueno, vamos a explicar entonces. Estímulos, respuestas y el conductivo. Bueno, sí, bien. Esto tiene importancia para después. Vamos a explicarlo así brevemente como Aparte del experimento de Pavlov está lindo para... Está lindo para... Exacto. Bueno, ¿cuál es el experimento de Pavlov? Pavlov tenía un perro y observándolo, como todos los perros salivan mientras comen. En ese momento de la comida se produce un gran monto de salivación. Esto es una respuesta fisiológica, natural, instintiva, que no se controla. Él empezó... ¿Cuál era el objetivo del estudio? El objetivo del estudio era ver si la conducta es meramente fisiológica o si puede ser aprendida. Entonces la experiencia fue, él empezó, previo a llevar la comida, en el mismo momento, a hacer sonar una campana. El perro comía, salivaba, y luego en sucesivos cada vez era más distante la presentación de la comida y el sonido de la campana. Con lo cual la campana se convierte en el estímulo y el perro salivaba antes de que se le sea presentada la comida. Esto tiene que ver, y lo que intentaron demostrar es que, bueno, la conducta también es aprendida, que no solamente es una respuesta fisiológica. Pensé que, perdón. Estaba firmando lo que Está firmando, bien. Bueno, este esquema, como un modelo, como una muestra gratis, ¿en qué se basó el esquema estímulo-respuesta? Surgen un montón desde la cultura, desde los nuevos pensamientos, desde las nuevas corrientes, se empiezan a preguntar, ¿pero qué pasa con el contexto? ¿La conducta está solamente determinada por esta situación? ¿Qué pasa con el contexto, con la cultura?
cómo se desarrolla el conocimiento. Aquí en un momento en donde, sobre todo en Europa, había todo un movimiento científico importante, la teoría de la relatividad de Einstein, la fenomenología de la filosofía. En este momento de revolución científica surge el constructivismo. ¿Qué vienen a decir ellos? Perdón. ¿Qué vienen a decir ellos, los constructivistas? Que se va construyendo el conocimiento en interacción con la cultura, en interacción con el otro, en interacción con la familia, en interacción con todo el medio, con todo el hábitat. Y la introducción de la cultura en el desarrollo del aprendizaje fue un aporte muy importante y comenzaron ahí a desarrollarse diferentes estudios. Sí, algo que también es importante y creo que es por lo que se trae en lo que son tutorías motivacionales a colación esta visión tan esquemática, ¿no?, del sujeto y del ser humano, tiene que ver con que todas estas teorías pasaban a ser teorías y una suerte de leyes generales que podían ser aplicadas para cualquier persona por igual. Y eso, digamos, un efecto directo de justamente ese encasillamiento es estereotipar muchísimo a las personas, ¿no? Pensar que todos vamos a reaccionar de la misma manera, que las trayectorias de cada una de las personas son iguales y por ende cualquier estímulo que cualquier persona reciba va a tener el mismo resultado en todos por igual. Genera un orden también y cierta jerarquía, digamos, en aquel entonces era mucho más rígida la sociedad, entonces teníamos de repente, digamos, personas que por pertenecer a determinada clase estaban asignadas a estar en ese orden forever, para siempre, y no poder mutar y no poder establecer un cambio porque eso estaba en la naturaleza. La naturaleza decía que el ser humano era así y no había posibilidad de transformación y posibilidad de cambio. Y justamente lo importante de ver esta, digamos, teoría antagónica a la que viene a ser hoy las tutorías motivacionales es porque justamente me parece que el foco está en poder ver que el cambio es posible y que atendiendo justamente a todo el sujeto con todos los hilos de los cuales está conectado, se puede realmente empezar a hacer una transformación. Y por eso sí es importante saber qué era lo que se pensaba anteriormente, aunque a veces uno lo piense como muy lejano, pero porque realmente en un momento eso fue válido y en algún momento eso fue aceptado socialmente y todo el mundo escribía y comulgaba con esa idea. Entonces, bueno, es como muy importante saber no solamente que es posible el cambio en el sujeto, sino que también es posible el cambio en la perspectiva. Si ustedes como futuros vitalizadores es importante también que estén atentos a esos cambios, a esas transformaciones, no solo de los sujetos, sino también de las demandas culturales y sociales en las cuales está el sujeto caminando todo el tiempo, ¿no? Por eso también es como muy, muy importante tener todo el tiempo la mirada atenta a qué es lo que está pasando alrededor. Ese era mi paréntesis. O sea, sí, bienvenido el paréntesis y además aportar esto desde la tutoría motivacional, el contexto general, como bien dice Marina, y además ver cuando tenemos a esa persona enfrente a quien estamos tutoreando, poder encontrar en qué sistema se mueve ese sujeto en particular, cómo es esa familia, cómo es su grupo de amigos, por qué piensa como piensa, empezar a desentramar y empezar como a liberar capas desde lo macro, un sistema general, cultural y social que nos atraviesa a todos, y luego ir a los subsistemas, ¿no? Y encontrar que, bueno, ese sujeto dentro de este gran sistema se mueve en un subsistema, y empezar a entender esas tramas nos va a posicionar mejor para poder hacer el trabajo de manera correcta, de manera que funcione, que se pueda construir otra cosa, ¿sí? Siempre tengan presente que en las tutorías lo importante es generar herramientas. Ese es como el eje central, que la persona pueda generar herramientas. Y las herramientas, ¿sí? A ver. Ah.
que el nuestro tendría que estar... Sí, a ver, el NAC de Luis Piedrabuena, ¿quería consultar o decir algo? ¿No? No, ok. ok. Seguimos entonces. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Bien. Vuelvo a esto, Marina, de generar herramientas, de poder, esas herramientas que duren para siempre, ¿sí? Esto, a ver, vamos a hacernos una imagen súper sencilla, una caja de herramientas que uno va sumando y uno va agregando. Siempre vamos a poder hacer más cosas, vamos a poder crear. Las herramientas permiten resolver, permiten crear, permiten afrontar, generar nuevas cosas. Entonces de esto se trata. Y esto tiene que ver con ver las demandas de ese sujeto, de su subsistema, del contexto general. Por eso es importante el aporte y esto de entender que en aquel entonces esto era así. Bueno, cómo deviene el desarrollo y cómo vamos llegando y abordando la actualidad. Volvemos a esto, la inclusión de la cultura, incluir la palabra desarrollo, era algo que no se venía, se tomaba la conciencia tal cual estaba, se abordaba la mente como venía de un adulto, sin pensar que también ese adulto alguna vez fue niño y fue desarrollándose ese aparato psíquico que hoy decimos aparato, pero en ese momento no estaba pensado como tal, se desarrolla. Entonces ahora viene esta nueva palabra, cultura y desarrollo. Y a partir de ahí se van a elaborar, van a crecer distintas teorías, distintas corrientes que van en esta línea. Hubieron varios constructivistas que han surgido con algunas diferencias conceptuales, pero que todas fueron aportando. Y además adviene las emociones, empieza a tomar un papel preponderante. Hasta acá la mente era tomada como, meramente racional y las emociones eran un obstáculo para el poder razonar. Había que correrlas, alejarlas, digamos como que no servían para un buen funcionamiento de una persona. Pero empezamos a pensar que hasta llegar al día de hoy vamos a decir que somos seres emocionales que razonamos. En ese entonces lo que valía y lo que verdaderamente tenía peso era la razón. Entonces con este movimiento constructivista, con la inclusión de la cultura y con la inclusión del desarrollo, también empieza a tomar un carácter preponderante la emoción. La emoción como organizadora de experiencias. Los invito a pensar un poco cuando atravesamos una experiencia, por más que sea de la vida cotidiana, algún desvío de lo que nos sucede todos los días, pero así fuese mínimo. ¿Qué es lo primero que nos surge? La emoción. ¿Qué nos pasó? ¿La pasamos bien? ¿La pasamos mal? ¿Fue divertido? ¿Fue aburrido? El sello que queda es la emoción, es lo emocional. Luego podemos procesar eso y podemos racionalizarlo, ¿sí? Pero la emoción es generadora de experiencias. Algo que no nos atraviesa emocionalmente, ni mucho ni poco, pasa, ¿sí? Pero lo que más queda es aquello que tiene un sesgo emocional más importante. Con lo cual, darle este carácter es darle una importancia mayúscula que hoy, si ustedes nos posicionamos como tutores en el día de hoy, es poder ver las emociones de esas personas. A ver qué le pasa cuando habla, por ejemplo, cuando trae una representación. ¿Qué es una representación? Un recuerdo, una imagen, cuando nos describe a su familia, cuando nos describe por qué sufre. Eso es una representación, nos está contando un hecho, pero viene siempre acompañado por una emoción que puede ser de alegría, puede ser tristeza, ansiedad, incertidumbre, montones de cosas que tenemos que captar en el otro. ¿Cómo lo captamos? De muchas formas. Si no lo dice, o si no es muy obvio que se pone a llorar mientras nos cuenta algo, en el brillo de la mirada, en todo lo que tiene que ver con el no lenguaje, en la posición del cuerpo, si sostiene la mirada, si está hacia abajo, si está erguido,
si mira para dónde mira, la voz, el tono, el timbre, el ritmo. Hay muchos indicadores que de a poquito en este recorrido los vamos a ir desarrollando, en donde nosotros podemos pescar, y digo esta palabra pescar porque es así, es algo que está debajo de otra cosa y uno encuentra y saca, ¿sí? De eso se trata. Si ante una representación que nos trae una persona vemos un cambio en su tono de voz, un cambio en el brillo de su mirada, ahí hay que interrogar, ahí hay que ir a buscar, porque esa emoción habla de algo de esa experiencia. Entonces vuelvo a la historia. La emoción regula la experiencia y el lenguaje es un organizador de esta experiencia. Cuando uno le sucede algo, lo primero que quiere hacer es compartirlo, ¿no? Contárselo a otro. ¿Y qué cuenta? Uno cuenta cada detalle, uno cuenta, me levanté a la mañana, me paré de la cama, fui al baño, me lavé los dientes, salí. No cuenta eso, uno dice me levanté, ya se entiende, ¿no? Entonces, los recortes que se hacen de contar una experiencia que nos sucedió en un día, en un momento, aparecen en el lenguaje. Entonces tenemos la emoción, generadora de experiencias, el lenguaje, organizador de la experiencia. Todas estas cuestiones son las que aparecen en el movimiento constructivista, que a partir de hoy, o sea, a partir de ese momento y a día de hoy, todavía manejamos un montón de estas cuestiones, como esto que les acabo de mencionar sobre el lenguaje y sobre poder ver en el otro qué es lo que está pasando. Perdón. Sí. Sí, también digo lo importante, me parece, es recalcar esta idea de que las emociones son lo que hace particular a cada persona, ¿no? Y entonces a la hora de pensar un abordaje de cómo poder revertir la posición o la situación en la cual está ese sujeto, es importante ver la particularidad de esa persona y ver que esas emociones solamente son para esa persona y de esa manera, y que tienen que ver obviamente con su trayectoria, con su carta de vida, con su andar. Pero sí es como, me parece que independientemente de la herramienta útil y el insumo que salga de estas emociones, ¿no? Que obviamente es insumo para trabajar y obviamente es justamente para generar herramientas y un abordaje significativo sobre la persona, también es poder conectar con ese otro y poder empatizar con ese otro y reconocerlo como un individuo, reconocerlo como un sujeto, con un montón de factores que están incidiendo sobre él, de emociones, de cosas que le pasan, que lo atraviesan. Es saber hasta qué punto, digamos, poder atender y prestar atención a estas emociones también tiene que ver con poder saber qué estrategias uno tiene para poder ir generando ese vínculo, porque es un vínculo, ustedes si ya trabajan, digamos, en organizaciones, saben que es un vínculo súper íntimo y que hay ciertas cosas que son, digamos, confesadas y dialogadas entre tutor y tutorado, que no suceden en otros espacios y no se hablan en otros espacios y que tiene que ver justamente con esa cercanía y en general, digamos, este es un programa de inclusión social, ¿no? Y de inclusión subjetiva. Entonces estamos hablando de muchas veces de gente que no se le ha prestado atención a lo largo de muchas partes de su vida. Entonces es muy importante poder estar atentos a esas emociones, por un lado como herramienta e insumo para el abordaje, pero por otra parte para hacerlo parte al sujeto de todo este proceso, ¿no? Y no sencillamente alguien a quien uno acude o es una persona que está ahí, digo, es parte, son dos partes que están interactuando y que si no interactúan no hay cambio. Básicamente eso. Esa tutoría es absolutamente única, es tal cual, es en ese entre, ¿sí? Que se da, en ese espacio que se construye entre esas dos personas, que se genera todo ahí, el trabajo, el aprendizaje, es también construcción de la identidad, sobre todo si se trabaja con jóvenes, igual también si se trabaja con adultos, pero apuntando un poco a la mirada de la construcción de la identidad. La construcción de la identidad se hace a lo largo de toda la vida. Si uno viene de identificación, uno va identificándose
en distintas etapas de la vida, de distintas maneras, a distintas personas. Puede ser en la etapa en la que somos niños, a los padres o cualquier referente adulto que haya ahí, o a un tío o al padrino, y luego a los profesores, a los maestros, y luego a un vecino, y luego a una corriente, algo que nos encantó estudiar. Son múltiples las identificaciones que vamos teniendo. Y realmente a veces en situaciones de mucha vulnerabilidad, donde hay problemas importantes, donde quizás no hay un camino, un objetivo planteado, falta de atención que quizás se arrastra desde la niñez, desde el contexto, faltan estos anclajes, estas identificaciones donde todos nosotros nos vamos sustentando ahí y nos vamos construyendo. Por eso nos construimos culturalmente. Entonces es un buen momento y es un buen espacio generar la tutoría, que se dé ese espacio para poder sumar herramientas a esa identificación y que esta persona pueda ser una persona más feliz, que pueda llegar a lograr sus objetivos, que pueda fortalecerse, conocer sus debilidades. También tiene que ver con un camino de autoconocimiento. A veces este tipo de trabajos es muy importante para poder entender los puntos débiles, y sobre eso se va a trabajar el fortalecimiento. Bueno, montones de cuestiones que iremos trabajando, pero es importante esto, ir identificando puntos, ¿sí? Puntos de conflicto que resultan obstáculos, qué le pasa al otro, poder identificar también los referentes, algún referente, algo siempre hay para poder sostenerse, pero ir sumando en este sentido. Sigo un poco con el recorrido. Bueno, ¿qué se le aporta a esta mirada? Ya hablamos de cultura, hablamos de desarrollo, hablamos de emociones, de experiencia, de lenguaje. Bueno, ahora entender que el procesamiento, el psiquismo humano es una construcción de muchas partes que están interrelacionadas entre sí. Cada esfera de la vida de un sujeto, ya sea desde... ¿Querés pasar? No, Tranqui. Cada esfera de la vida de un sujeto, nosotros, el aparato psíquico funciona como un sistema, ¿sí? Un sistema. Entra información, sale información, circula, se procesa, pero hay muchos subsistemas. Esto tiene que ver con procesos internos, que tiene que ver con las distintas esferas con las que uno se mueve, y el psiquismo, y tiene que ver con cuestiones también culturales y de los sistemas que nos rodean. Todo eso va a ser determinante para cómo el sujeto se mueve y las cosas que le sucedan, y cómo piense y cómo proyecte y demás. Entonces surge agregado a todo lo que venimos trabajando, la teoría general de los sistemas. Viene a aportar esto, la idea de los elementos no están separados, no vamos a plantear la memoria por un lado, el lenguaje por el otro, el pensamiento por el otro, sino está todo interrelacionado. Entonces, esto de poder generar una trama, esta teoría empezó siendo aplicada meramente a los sistemas familiares, arrancó ahí. Bueno, empezaron a entender que las familias funcionan como un sistema y que las personas se construyen, se identifican, los niños crecen y van desarrollándose en esto. Y hay funcionamientos familiares que son pensados de la misma forma que se piensa un aparato psíquico, ¿sí? Como subsistemas que son independientes pero que se interrelacionan entre sí. ¿Qué es importante pensar de esto? Un movimiento en un subsistema va a generar movimientos en todos los demás. De alguna forma va a influir. Esto puede ser positivamente o negativamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una tutoría, cuando estamos
en lo que es la fase del sondeo. Fase de sondeo, ¿qué viene a hacer? Primero viene toda la fase del encuadre, todo lo que nosotros tenemos que disponer para que eso comience. Hay una tutoría que es la primera, y en esa primera no nos conocemos, y nos tenemos que conocer, y tenemos que caernos bien, y tenemos que generar empatía, y montones de cuestiones que están más ligadas a las relaciones humanas que a un trabajo particular y específico. Una vez generado el encuadre, que luego lo vamos a ver en profundidad, cómo se genera, vamos a profundizar bien en este tema, empieza la fase de sondeo. ¿Y de qué se trata esto? Empezar a escuchar cómo funcionan estos subsistemas de esta persona. Y lo que decíamos antes, lo que decía Marina. ¿Subsistema de la persona o del vínculo familiar? Todo. Cuando hablamos de eso, hablamos, a ver, ¿qué nos convoca? Le vamos a decir al tutorial. Nosotros vamos a saber qué nos convoca. ¿Por qué? Por una demanda institucional, por un motivo de consulta, por algo... la demanda puede venir de afuera, puede venir de tutoriado, depende en qué contextos trabajemos, ¿no? Supongamos que hay una institución que se dedica a hacer se dedica a hacer acompañamiento y hay una problemática determinada que toca ahí. Entonces ya más o menos sabemos por dónde viene. Vamos a hablar de esto que es el tema central, el tema eje. ¿Podés, Marin, que se me corra un poquito? ¿Me puedo correr un poquito? Ahí está. Pero luego vamos a empezar a entender de qué se tratan esos subsistemas. Externos, dónde se mueve ese sujeto, cómo es su familia, cómo son sus amigos, lo mismo que hablamos antes. ¿Dónde vive? ¿Cuánto viaja para venir a vernos? ¿Cuánto viaja para estudiar o para ir al club de barrio o para ir a la iglesia o para ir... todas estas cuestiones que nos hagan tener un mapa conceptual. ¿Y qué le pasa con todo eso? ¿No? Todos sus pensamientos, todos sus recuerdos, lo que nos traiga, su forma de hablar, cómo el lenguaje, lo que hablábamos antes, cómo el lenguaje recorta la experiencia, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que no nos cuenta, pero nosotros vemos que hay más. Esto es empezar lo que se llama armar la trama. Tiene que ver con poder construir un entramado. Imagínense un tejido, ¿sí? Esto es el psiquismo humano, es un tejido. ¿Qué pasa cuando se suelta un punto? ¿No? Empieza algo a moverse, empieza a desarmarse una parte y se puede remendar, se puede reconstruir. Entonces es empezar a armar este tejido, ¿sí? Yo pensaba, estaba mirando ahí, cuando vos hablas de subsistemas en la relación de familia, quizás si uno de los miembros cambia, el sistema está obligado a cambiar. Sí. Eso tenía que ver con lo externo. Y en el subsistema interno, si yo puedo generar una conducta distinta, un pensamiento distinto acerca de lo que hago, eso a su vez me va a generar cambios en otras áreas mías. Así funciona. Exactamente. Se mueve lo de afuera, se puede mover algo en el sistema familiar. Vamos a pensar algo bien sencillo, el nacimiento de una criatura, ¿no? O alguien se va de la casa, por hacerlo práctico. Todos los demás empiezan a mover sus lugares, porque tienen que ocupar nuevos lugares o tienen que correrse para dejarle el lugar a otro, ¿sí? Entonces, y eso genera a su vez en cada integrante cambios internos en el subsistema interno del psiquismo. Entonces esto va a influir necesariamente en otros aspectos. Esto es armar la trama y esto es empezar a tejer con el otro. Esto no se hace sin el otro y se da en ese espacio que se arma de a dos. En ese abordaje se construye y quizás a veces hasta el mismo tutoriado no tenía idea de esta trama armada. Lo bueno es eso, poder generar conocimiento, autoconocimiento y herramientas. Entendemos los sistemas de esta forma y ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy importante y es central a la hora de hacer una tutoría. Muchas veces sucede, voy a poner un ejemplo por ejemplo, en el estudio, ¿no? Uno puede recibir un estudiante, vamos a imaginar, y a este estudiante le va mal, no puede rendir. Bueno, empezamos a pensar, a ver qué entramado hay detrás de esta dificultad.
Estudiaste, se le hacen todas las preguntas, empezamos a ver cómo estudia bien, le dedica el tiempo. Digamos que todo indicaría que debería irle bien. Bueno, pasamos a otro sistema, porque quizás esa parte de su esfera, de la esfera de su vida, está trastocada por algo que sucede en otro lado. Y esto es importante ver. Porque no bajar los brazos ante, bueno, ver, estudia correcto, le dedica tiempo, va, asiste, perfecto. ¿Ya está? No. Hay un montón de cosas más para empezar a ver. Quizás ese sujeto tenía un problema familiar, quizás ese sujeto siente... ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta? Discúlpame, ¿no? Sí. Esta tutoría motivacional y todo lo que vos estás explicando, ¿sí? Que es la relación que nosotros vamos a tener o que vamos a tener con un sujeto X. Sí. ¿Basta solamente la presencia, por ejemplo, de nosotros? ¿Siempre tiene que ir apoyado de algún profesional al lado? ¿O vamos a estar en condiciones de poder llegar a esto? Porque como lo estoy escuchando y lo estás planteando que está muy bueno, y es entender un poco de la psiquis, la parte psicológica del sujeto. Si bien algunos por ahí estamos en condiciones, otros tenemos que aprender un poco más, y está bueno porque estas cosas se dan en cualquier ámbito. Nosotros en este momento estamos en un UNAC, pero también se dan en los colegios, como en la familia que estás diciendo, en muchos ámbitos, pequeños o más grandes, pero debido a que uno ya es como que se va metiendo en otro ámbito más personal, ¿hace falta un profesional al lado o nosotros podemos estar en condiciones de llegar a ese abordar? A ver, vamos por partes. En principio, quienes desarrollan las tutorías motivacionales pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, todo afines, ¿no? Docentes también, hay muchas veces desarrollando las tutorías. Por supuesto que las tutorías motivacionales tienen, es una construcción muy específica que hay que tener, digamos, no, es cierto que no alcanza con un módulo, digamos que puede llegar a ser de apoyatura para un profesional afín y quizás, bueno, con mucho aprendizaje y con tiempo, es posible, con más profundización por supuesto que es posible. Todo depende más o menos la teoría y el bagaje que uno tenga y que uno vaya trayendo. Marín, a ver si... No, sí, a ver, siempre depende del grado y del trabajo en concreto que se esté haciendo, ¿no? Sí, obviamente sería, digamos, maravilloso que hubiese un equipo interdisciplinario, no solamente, digamos, quienes acompañan como voluntarios a las personas, sino también un equipo de acompañamiento terapéutico, porque, bueno, en general, digamos, se trata de sujetos en situaciones de vulnerabilidad bastante importantes, donde es importante una contención. Ahora, la idea un poco de esto, y a través de lo que es una diplomatura en lo que, digamos, dura esta diplomatura y lo que dura este módulo, es también que puedan empezar a dimensionar otras cuestiones que quizás ustedes habitualmente trabajan con sujetos que quizás por desconocimiento o por lo que fuere se pierden de vista, y que me parece que está bueno empezar como al menos a escucharlas. Después va a estar en cada uno de ustedes la profundización que puedan ir haciendo, ¿no? Pero sí el poder comprender que al momento de interactuar con esa persona y de acompañarla en hacer esa transformación y en conseguir que esa persona realmente pueda empoderarse, conseguir su autonomía, poder realmente consolidarse como sujeto y hacer su camino, digamos, y no tener que estar dependiente ya sea de un consumo, de una persona, de una situación de riesgo, de lo que fuere. Hay ciertas cuestiones que hay que prestar atención, y va más que nada como para empezar a sensibilizar en esa materia, en que quizás hay una cosa que nosotros lo vemos como que es característica de la persona, pero quizás si uno puede en este vínculo de empatía indagar un poquito más, quizás se destraban algunas cosas que llevan a que la persona empiece a reflexionar sobre sí misma también, y realmente querer buscar ese cambio y querer ver que hay otras maneras posibles de transitar.
Va por ahí, obviamente sí, esto, digamos, hay gente especialista en esto, con lo cual creemos que en 2 semanas tampoco va a ser lo que ustedes van a poder decir, bueno, estas son todas las herramientas y abordar directamente un sujeto. Sí, obviamente, si en los espacios en los que trabajan pueden ir pensando en incorporar, ya sea de manera voluntaria o no, digamos, eso depende del funcionamiento de cada organización, pero sí, un equipo interdisciplinario, terapéutico, que puedan hacer este abordaje más integral del sujeto, estaría buenísimo, porque son más herramientas que van a hacer que esta persona, digamos, poder transponérselas al sujeto para que realmente pueda modificarse su situación y su realidad. Pero bueno, por lo menos esta es una primera sensibilización, digamos, de que empiecen a escuchar que hay un montón de cositas que están ahí entramadas y que son herramientas posibles para transformar, ¿no? Básicamente por ese lado viene. Es un acercamiento y además sí, contarles, como empecé mencionando, que por ejemplo yo que estudié psicología, en toda la carrera no me encontré con esta cuestión tan formalizada, y se va construyendo con el tiempo, digamos, yo lo fui construyendo con mi recorrido profesional. Entonces, para decirles que también, aún siendo profesionales, puede ser que, lleve también su tiempo de construcción. Es como todo. Lo bueno es que al que le interese, al que le guste, al que les parezca que va, digamos, con su forma de ser y con sus deseos, pueda profundizar esto y digamos, podamos aprovechar también muy bien este espacio y quizás buscar algún profesional afín de confianza que tengan ahí en su círculo, como para poder iniciar un camino. También sí les quiero como dejar en claro que es de mucha responsabilidad llevar una tutoría adelante, porque uno trabaja sobre ese sujeto, digamos, con ese sujeto, pero moviliza un montón de cuestiones que es importante darle alojamiento cuando surgen, ¿no? Porque ante una charla profunda, ante una confesión, ante abrirse cuando el proceso se va haciendo más largo, eso cuando aparece genera mucha movilización interna. Y si no tenemos las herramientas necesarias, ¿cómo? De los dos lados. De los dos lados, pero principalmente del tutorado. Del tutor también. Por eso nosotros tenemos que saber como profesionales qué hacer con nuestras propias emociones y cómo estar disponibles para el otro, ¿no? Esto es como... piensen en lo que es, a ver cómo dar una imagen, alojar en el sentido de, un recipiente, ¿no? Se viene la catarata, y hay que poder sostener, y eso se genera con herramientas, con recorrido, se genera con construcción teórica, profesional y con experiencia, caminando también. Entonces a veces quizás sí, resulta fácil rascar un poquito a ver qué hay detrás, pero cuando aparece lo que hay detrás también hay que poder sostenerlo. Entonces, por eso digo, manejarnos siempre en este terreno con responsabilidad, y por ahí a veces puede llegar a circular una falsa concepción de que es que nos sentamos y charlamos un poco de lo que pasa y bueno, claramente no es así, ¿sí? Hay todo un entramado por detrás y una movilización que hay que, ir aprendiendo a manejarla. Principalmente eso. No sé si te respondimos. ¿Te respondimos? Sí. Bien. Perfecto, bueno, buenísimo. Está bueno también estar abierto. Sí, gracias. Bueno, bien. Digo, está bueno estar abierto a otros profesionales que trabajan en tu ámbito y a otras organizaciones que hacen por ahí el trabajo más específico, distinto al que vos por ahí tenés en el día a día y que se te presentan algunas problemáticas a las cuales vos no estás acostumbrado. Y bueno, estar abierto y atento a ver quiénes son los que trabajan con esa problemática, en fin, sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, digo, así como nosotros decimos, bueno, el sujeto, ¿no?
nosotros también somos sujetos y somos sujetos con trama también y tenemos nuestro sesgo y nuestros límites en un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, digo, como antropóloga en trabajo que he hecho en territorio, quizás en villas o barrios y demás, de repente iba con el chip, ¿no? Uno tiene como así la imagen de lo que uno fue estudiando, digo, el camino que cada uno fue haciendo, ¿no? Y tenía como toda esta cosa de la teoría social y de la cultura y el sujeto oprimido por la sociedad y la cultura y pim pam pum, y de repente me encontré con situaciones muy emocionales donde de repente era, bueno, este pibe, la explicación que está buscando no es que si el sistema es desigual o no, el pibe está queriendo transformar el hoy ahora de lo que le sucede y fue como, che, ayúdame a manejar esta situación, porque aparte, obviamente, uno también tiene esa cosa de que se te rompe todo adentro cuando de repente te cuentan una historia que decís, ¿y ahora yo cómo hago para sostener esto y que pueda, digo, no quedarme yo con la alarma en la cabeza y justamente poder transmitir que hay otras opciones, ¿no? Entonces sí, por eso, digo, siempre soy una defensora, las dos me parece, pero defensoras de laburar colectivamente, de trabajar realmente mancomunadamente con diferentes disciplinas. El debate siempre es bueno, si de repente no sé, hay que atender un caso particular y hay distintas visiones sobre ese caso particular, siempre es buena esa multiplicidad de visiones, porque van a traer cosas que quizás yo desde mi lugar y desde mi trama no las veo. Entonces está bueno abrirse y poder ir preguntando y poder ir consultando y teniendo distintas herramientas y gente que labura desde aspectos profesionales, gente que labura desde aspectos sensoriales de acompañamiento y de amistad o lo que fuere, digo, como todos las partes del sistema son válidas en esta transformación, ¿no? Sí, quiero aportar a eso y entender las tramas y los contextos también nos va a ayudar a que esta persona también pueda seguir empoderándose. ¿Qué quiero decir con esto? Las herramientas que se generen en ese espacio nunca van a ser las que nosotros creemos que deben ser para esa persona, y quizás tampoco las que esa persona esté encerrada pensando que va a hacer eso. ¿Qué quiero decir? Quizás que esa persona le guste, ejemplo, hacer yoga, eso puede llegar a ser un sostén, puede llegar a ser un punto de un facilitador, un punto de anclaje, o que esa persona salga a correr, cualquier cosa, o cocine. A veces es ir encontrando distintas herramientas que quizás están en el interior y por ahí nos dicen, siempre quise hacer esto pero nunca me animé, nunca tuve tiempo. No, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no probás? Es ir buscando puntos de sostén, es ir encontrando caminos, depende de lo que necesite esa persona, ¿no? Si necesita activarse, si necesita sentirse mejor, incluida. Todo esto es lo que tenemos que ir identificando para ver qué va surgiendo. Y es importante aclarar que el cambio, y si bien se da en ese entre y en ese espacio de a dos, es todo lo que venimos comentando, es importante también entender que el trabajo es del otro. Si bien nosotros trabajamos, pero nunca el tutor se debe cargar con el avance de esa persona, sí, por el trabajo, por alojar, por disponerse para, sí, pero no es esta persona cambió por mí, esta persona cambió por el trabajo que se hizo, por el esfuerzo que le puso, por la voluntad que le puso, por el deseo, por montones de cosas que las tiene que traer el otro. A ver, ¿cuál es la materia prima de nuestro trabajo como tutores? La materia prima es el otro, todo lo que trae. Luego, como dice Marina, nosotros también tenemos trama, tenemos historia, tenemos un montón de cosas. Y también creo que es pertinente también decirles que no se trabaja igual con todo el mundo y que quizás hasta poder decir que no podemos trabajar con absolutamente el 100% de las personas. Puede ser que haya alguna empatía que no se genere y quizás ahí sería responsable poder pensarnos y reconocer nuestra propia limitación, que algo no se generó, y poder derivar y poder buscar otra persona que quizás puede hacer un trabajo mucho más efectivo, mucho más sano con esta persona. No, ni desde el punto de vista psicológico hasta para atender un paciente. Digo,
no sé si todos saben que en una sesión de psicología tradicional hay unas sesiones que son preliminares, donde se ve si se avanza o no se avanza, si se generó el sistema, si no la empatía, el espacio, si sí o si no. Y luego se hace un contrato implícito y se avanza a un trabajo terapéutico. Esto lo quiero trasladar porque a veces puede ser que quienes trabajen con tutorías o quienes ya hayan trabajado y sientan que hay algo que no se genera en ese entre donde no hay trabajo posible, no pasa nada, digo, no preocuparnos tanto y sí ser responsables por lo que está pasando y no trabajar en un sinsentido porque no se va a generar nada ahí. Parece que sí hay que actuar en ese sentido con mucha responsabilidad. Seguimos con el... Estamos a 5:15. Digo por el precio. El precio. Como vos quieras. Pongamos. Avísame. Dale, sí, dale. Vamos a poner tenemos una presentación en Prezi, que ahí mientras Marina la va buscando, yo les sigo contando. Manejame el tiempo. Sí, yo les sigo. Igual vamos más o menos por la cuarta, quinta firme. Por acá. Ahí vengo. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Algo? A ver. No. Hola. No. Hola. Habla más cerquita acá. Mi pregunta es, en caso de que seamos tutores y no logremos esa empatía con esa persona, ¿hasta cuándo podemos llegar a intentarlo? Porque en un lapso largo es perjudicial para el otro también. ¿Cómo podemos captar cuál es nuestro límite? Porque seguir intentando es perjudicial para el sujeto también. Bueno, gracias por tu pregunta. Es importante poder determinar esto. A ver, hablemos un poco de tiempo. Qué bueno, qué bueno esa ventana. Teníamos un ruido de fondo que no me daba cuenta y acá está, ya estamos más tranquilos. Hablemos de tiempos. Es importante esto. El abordaje del tiempo en todos los sentidos. ¿Cuánto debe durar una tutoría? No sabemos. Lo va a ir determinando el recorrido. Qué cosas se vayan resolviendo, qué herramientas se vayan generando, hasta dónde vamos a ir, hasta donde quiera el tutoriado vamos a ir en realidad. O quizás hasta donde también nosotros como profesionales entendemos que esa tutoría ya está llegando a su fin, pero son tiempos muy internos de ese espacio. No podemos determinar ni 1 año, ni 6 meses, ni 2 años, ni 2 meses. Hay varias cuestiones en relación al tiempo y quiero responderte con esto a tu pregunta. Siempre en las primeras, los primeros encuentros vamos viendo si se genera la empatía. Por supuesto que en el primer encuentro a veces se genera una buena empatía, pero a veces no. También entendamos que hay un proceso de construcción, ¿no? Yo les puedo asegurar que el tutor, ustedes como tutores, si son tutorías, se van a dar cuenta cuando no hay feeling, por decirlo, con esa persona. Y es mutuo, no es que nosotros no vamos con esa persona, probablemente esa persona tampoco vaya con nosotros. Es como que yo les pregunte, a ver, les devuelvo la pregunta y les digo, ¿cuándo se dan cuenta que una persona no se convierte en un amigo y es un compañero? ¿Hay un tiempo para poder determinar eso? En realidad no, pero sí hay determinadas cuestiones en la mirada, en las palabras, en construir ese espacio entre los dos, que ya los dos nos vamos a dar cuenta que eso no va. Lo importante sí es en cuanto empezamos a darnos cuenta que ya no hay construcción posible, podemos sondear un poquito más, un encuentro más, 2 encuentros más y empezar a trabajar eso y ya está. Porque, digamos, una vez que a nosotros se nos prende la luz,
empezar a hacer un poco de intento, pero es un tiempo muy interno. Me cuesta mucho definirlo y poder medirlo, pero no, desde que se nos prendió la luz, no mucho más. Y quizás hasta poder charlarlo y encontrar otro profesional que pueda abordarlo mejor. ¿Te respondí? Sí, bien. ¿Tenés, Mari, en el Prezi? Sí. Bueno. Dame un segundito. Sí, anda tranquila. Bueno, vamos a seguir con este... Sí. ¿Y cuándo te das cuenta que eso debe terminar? O sea, cuando la tutoría llega a su fin, o cuando es que es el punto de que, bueno, ya está listo el tutoriado. ¿Cuándo nos damos cuenta? Primero vamos a tener 4 puntos que vamos a manejar importantes en el proceso, ¿sí? Uno es la primera fase, que es la fase de generar el encuadre y la empatía y todo esto que venimos hablando. El sondeo es otra parte. En ese sondeo vamos a identificar los obstáculos, que son estos puntos de conflicto. La fase de sondeo no dura un encuentro, dura varios. Puede ser, depende de la persona. ¿Se escucha el ruido, no? Tienen que apagarlo. Sí, que tienen que apagarle el micro. Depende de la persona, depende de la empatía que se haya generado y depende el espacio, cómo se haya armado. La fase de sondeo puede ser más larga o más corta. Ahí identificamos los puntos de conflicto, que vienen a ser obstaculizantes, y los puntos de sostén, de estos referentes, en qué se sostiene ese sujeto. Esto hay que tenerlo muy claro. Y por último, los hábitos, ¿sí? Esto es importante. No es lo mismo una persona que es más diurna, que es más nocturna, no es lo mismo una persona organizada que no tan organizada, no es lo mismo el puntual que el impuntual. Digo, todas las cuestiones referidas a los hábitos, qué come, cuántas horas duerme, qué le gusta mirar en la tele, qué le gusta leer, le gusta la música, todo esto que hace al hábito es importante también tenerlo en cuenta para poder ayudarlo a construir algo que tenga que ver con él, ¿sí? Todos sabemos que hay que dormir 7-8 horas por día, todos sabemos que hay que comer sano, todos sabemos que... Pero esto no se lo vamos a imponer a todas las personas, porque si no volvemos a la etapa del conductismo, donde todos tenemos que reaccionar de la misma forma. Entonces, a ver qué es lo que mejor le viene a él. Si es más nocturno, bueno, que estudie de noche. Si es más, si es estudiar o si es lo que fuera. Entonces, esto es importante, los 4 puntos, ¿no? Este es el 4º punto, encontrar los hábitos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pensé que era parte del sondeo. Bueno, en el sondeo se van Está bien, se van bueno, ahí desglosando. está, se van desglosando. Nosotros, ¿esto qué es? Un mapa para iniciar. Claro. Entonces, eso es como un diagnóstico, ¿no? Es una fase diagnóstica. Nosotros tenemos un sujeto que tiene un motivo de consulta, ya sea institucional o ya sea que lo trae particularmente. ¿Se entiende? A partir de ahí, armamos encuadre. Luego vamos a la fase de sondeo. Y de ahí vamos desglosando y arrancamos nuestro trabajo con los puntos detectados, los obstaculizantes y los puntos de sostén, ¿sí? Aquellos que son puntos facilitadores y los hábitos. Comenzamos el trabajo sin perder de vista esto. Y nosotros vamos notando que el sujeto debe sumar más herramientas, debe haber más puntos referentes y más puntos facilitadores. Los obstaculizantes deben estar trabajados, concientizados, resueltos, minimizados. Tiene que haberse movido algo ahí. Y si los hábitos, ver si hay hábitos perjudiciales para su forma de vivir, su contexto. Quiero poner un ejemplo. ¿Qué puede ser un hábito? El hábito no es, mientras estemos hablando de hábitos de la vida cotidiana con sentido común, ¿sí? Es perjudicial dormir, es preferible dormir de noche a dormir de día, pero si una persona tiene que estudiar, por ejemplo, en una casa donde hay muchos chicos y donde hay ruido y donde no hay un espacio privado para estudiar, y quizás es mejor que no duerma de noche y que estudie concentrado y tranquilo mientras todos duermen. Es adaptar la realidad del sujeto a algo que le sea beneficioso y lo tranquilice.
A medida que nosotros vamos viendo que estos puntos van tomando la forma y resuelven, ay, se fue de la pantalla, no sé si pasó algo ahí, perdón, se van resolviendo, nosotros vamos dándonos cuenta que cada vez necesitan menos de ese espacio, porque va a necesitar menos, esto va decantando solo, va cayendo ese espacio, quizás hay menos demanda de encuentro, quizás antes nos encontrábamos una vez por semana y luego una vez cada 15 días y ahora por ahí nos vemos una vez cada 3 semanas. Entonces, eso hace que se vaya diluyendo. Puede pasar, y a veces ocurre, que se puede llegar a generar una suerte de dependencia que tenemos que tratar como profesionales que no ocurra. Y si nosotros vemos que ya no hay necesidad de ese espacio, el éxito de la tutoría va a ser siempre que vaya decantando y que vaya desapareciendo, ¿sí? Entonces, una tutoría exitosa es una tutoría que desaparece naturalmente. Cuando nosotros vemos que esto ya está, que ya los puntos están resueltos, y no se cierra y hablamos de cosas que ya están concientizadas, empezamos a trabajar el final. A veces surge el mismo tutoriado, dice, bueno, yo creo que este espacio ya no lo estoy necesitando, dejamos un contacto más laxo, bueno, llámame por teléfono, o nos escribimos, o algo como para que de a poquito se vaya retirando. Y a veces no surge el tutoriado, pero nosotros vemos que ya está, se empieza a trabajar ese final, ¿sí? Se empieza a hablar de que cuáles cosas ya están resueltas, empezamos a rever para atrás, distintas estrategias que nos van dando cuenta de que se terminó. Y también, digo, está bueno que la persona pueda reconocer su proceso de cambio y de transformación, ¿no? Entonces, Eso. está bueno hacer como ese recorrido que se fue haciendo a lo largo de la tutoría en conjunto con la persona, para que, bueno, justamente reconozcan el poder de sí mismos y la posibilidad de eso, de haberse cambiado y transformado porque ellos pudieron y quisieron. Así que eso como salvedad a lo que venía, bueno. Bien, ¿ya estamos Suma. para ver algo de ahí? Estamos para ver lo que quieras. Bueno, muy bien, a ver, pasemos a algunas, les queremos mostrar unas filminas de una presentación que preparamos como para que les vayan quedando ideas de todo lo que venimos recorriendo. ¿Querés empezar, Marín? Sí, claro. Ahí, arranco. dale, ahí, bueno, presentación, vamos a... Esto es una frase que está interesante para que la podamos leer entre todos. La prioridad de la tutoría es generar y sostener un espacio para ceder la palabra a los jóvenes en su condición de estudiantes. Es un ejemplo, puede ser una persona con algún problema de adicción o de lo que fuera, falta de trabajo, dinero, recogiendo sus intereses, inquietudes y sugerencias en relación a la escuela, si seguimos hablando de un estudiante, o a la universidad. Sí. Dar la palabra, esto de ceder la palabra, es en último lugar ceder el turno, ¿sí? Para que otro pueda expresarse. Permitir que otro tenga su tiempo para hablar en nombre propio. Y para ello debe construirse un tiempo diferente, ¿sí? Esto es importante. Ahí avanzamos. No, está bueno dejar esa palabra, un tiempo diferente. Esto es no solamente circunscribirnos al lenguaje, bueno, te escucho. Es una escucha activa, es una escucha con una construcción de un espacio, de un tiempo diferente. Hablar de sí mismos a veces cuesta, lleva su tiempo. Cuesta emociones, cuesta recuerdos, cuesta pensar, cuesta revivir muchas cosas. Entonces de esto se trata, de un tiempo diferente, ¿sí? No es ceder la palabra, sino que es ceder un espacio, un tiempo, un momento. Sí, avanzamos. Bueno, acá un poco empezamos con el recorrido histórico, que fue lo que hablamos, los orígenes. Sí, pásalo rápido esto, porque ya lo charlamos. Ahí Sí, tienen, esto lo tienen, es importante decir, ¿Sigo? sí, No. sí, vos pasás, sí, pasa. Okay. No, voy a decir que lo tienen como material lo tienen en la plataforma, sí, para que lo puedan trabajar, para que lo puedan ver con tranquilidad. Es un recorrido de todo lo que venimos hablando.
Acá estamos ahora en este momento. ¿Sigo? Uno más. Ahí va. Adviene después de todas estas corrientes psicológicas, estos movimientos sociales, también culturales, como venimos hablando, adviene la tutoría. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se da paso a esto? También por las demandas culturales, las demandas sociales. ¿Por qué tiene que surgir una persona, un profesional, que esté acompañando en distintos procesos? ¿Sí? Es acompañar un proceso educativo, un proceso de recuperación, un proceso de autoconocimiento. Se trata de esto. Y dice, se entiende como una tutoría a un elemento individualizador, perdón, es muy larga la palabra, y personalizado, que entiende a reconocer la diversidad del alumnado. Seguimos con un ejemplo de estudiantes, pero sí, la diversidad del tutoriado es esto, ¿no? Entender que el otro es una persona y tiene todo su bagaje, su historia, ahí es individual, por más que esté construida, como ya hablamos, pero es una persona. La tutoría se realiza sobre una persona y no sobre un grupo, eso también es importante, siempre es un abordaje individual. No se limita a transmitir conocimientos incluidos en un plan de estudio, sino que trabaja para fomentar actitudes y valores positivos, ¿sí? Es promover esto también, ¿sí? Valores positivos, que esta persona se empodere. Seguimos. Es un agente externo. Cuando el joven siga su crecimiento, no importa. El tutor ya no va a estar allí. Esto de que el éxito de la tutoría depende de ir desapareciendo, de ir decantando. Yo frenaría acá con el precio, porque si no nos vamos a ir mucho. Pero esto es claro, el rol del tutor tiene sus limitaciones, es específico. Y esto es importante saberlo. No está disponible full time, no es quien resuelve los problemas, no actúa como mediador de ninguna situación, no es el profesor, no es el amigo del tutoriado. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces el tutoriado se confunde, ¿no? Hay que dejarlo en claro igual en los primeros encuentros, pero no está a demanda permanente, sino vamos a quedar como el pobrecito de la imagen, ¿no? Cargados con todo los problemas y las cuestiones de los demás, y no va a haber trabajo posible. Entonces, es esta una cuestión importante de poder determinar en las tutorías. La disponibilidad full time para la emergencia. Si un tutoriado, llama a su tutor a las 10 de la noche, tiene que haber una emergencia, ¿sí? Lo que podemos decir mañana, entonces ahí se limita el rol. Se dice, mirá, vos ante esta situación, por ahí me podés llamar al otro día, ¿sí? Uno sabe a quién atender, a quién no atender. Estas son distintas estrategias que se van generando a medida que va pasando la tutoría y a medida que van aconteciendo los hechos. Esto de que no es un amigo, no lo es, claramente. La posición del tutor es bien particular y bien específica. Marín, ¿vos tenías ahí algo? No, pensé lo que me parece como que está bueno marcar es también estos límites vienen a cuenta de que la persona también empieza a autoconocerse y saber, digamos, ciertos procesos por los que va atravesando y ciertas situaciones en las cuales realmente puede desde sí mismo tener control de determinadas situaciones y no estar constantemente dependiendo de un otro, porque si no, muchas veces lo que sucede, suponte en situaciones de consumo, es que se deja de depender de una sustancia para depender de una persona, ya sea un tutor, un psicólogo, lo que fuere. Entonces, justamente, como decía Aldana hace un rato, el éxito de la transformación está en que la persona tenga el suficiente poder consigo mismo para justamente tener autonomía y poder ser un sujeto libre y autónomo y no tener que estar dependiendo de nada, digamos. Entonces, justamente, todos estos límites también llevan a la persona a poder ver
bueno, primero códigos sociales, ¿no? Que muchas veces hay situaciones de tanta vulnerabilidad, de tanta violencia, de tanto todo, que hay ciertos códigos que se van diluyendo y que no se están manejando. Entonces es como, bueno, también una manera de realmente poder empezar a que esta persona se inserte en una determinada sociedad con unos determinados códigos de una manera realmente fuerte y poderosa, él, digamos, o ella, digamos. Y está bueno desde ese lado, me parece, remarcar como que esta idea del límite no es sencillamente, bueno, soy un desalmado y lo dejo a la buena de Dios, sino que no, que tiene que ver también con que la persona puede irse reconociendo en ese proceso y puede ir reconociendo justamente el poder ir soltando esa dependencia, ¿no? Y desde ese lado es valioso, son valiosos esos límites, digamos. Bien. Es importante también destacar chicos, pero... perdón. Para allá, perdón, es que yo no miro para allá para mirar acá también. No, estaba pensando que una estrategia puede ser que no sea rutinario el encuentro con el pibe, por ejemplo. Sí. Que no sea, por ejemplo, un día a tal hora para que él no sienta que a esperar ese momento, sino que sea un poco más informal, o a través de una estrategia, no sé, en los ámbitos educativos que nos movemos nosotros, que sea en un espacio libre, o en un espacio de juego, en un espacio de arte, de música. No sé si puede ser así. Puede ser así, pero todo depende para quién. A ver, si vos te movés en espacios educativos, sí. Bueno, por ejemplo, tenemos un chico, una chica que llega tarde, no asiste a clase, le cuesta cumplir con los requerimientos, una cuestión como más de falta de compromiso. ¿Qué tenemos que generar nosotros? Un espacio de compromiso, para que esto sea una estrategia educativa. La tutoría siempre es una estrategia educativa y siempre busca que se generen herramientas que formen a la persona también. Entonces, si nosotros ahí damos un espacio muy laxo, estamos alimentando esto. Entonces, quizás para esa persona es mucho más sano decirle, te espero el lunes a las 3 de la tarde. Y va a llegar a las 4 menos cuarto. Y ahí vamos a poder empezar a trabajar. A ver, ¿por qué llegaste a las 4 menos cuarto si era a las 3? Lo mismo que se hace en ese espacio, se repite en los demás espacios. Entonces, ese trabajo posible que se da en esta situación armada, le va a generar beneficios, volvemos a los sistemas, se van a empezar a mover las demás cosas. Y hay alguien que ahí está insistiendo sobre el compromiso. Al revés, la otra opción. Si vemos a alguien que está muy rígido y quizás necesitamos aflojarle, no lo aflojamos ni con un chiste, ni con nada, bueno, quizás vamos a hacer un espacio de juego. Esas son nuevas estrategias y creatividad que también lo vamos a desarrollar bien después. Pero ahí también, por ahí, jugamos a algo y afloja y mueve estructuras. Entonces quizás ahí el trabajo se hace posible. O cuando se ve, por ejemplo, no sé, que tiene un tema tal vez en su casa o un problema ajeno al ámbito educativo. Sí. Por ahí lo que hace que sea tan rígida la persona es que está en una estructura. Uh-huh. Por ahí la estrategia es de romper con algo. Exacto. Sí, es que en realidad no hay una única estrategia. Justamente lo que tiene es un tiempo, un espacio, y un tiempo y espacio no solamente diferente, sino vincular, que esa estrategia va a surgir de esa persona en sí misma y de las necesidades que esa persona tenga y de, obviamente, la trama que esa persona traiga, ¿no? Entonces, sí, hay multiplicidad de estrategias y que está bueno conocerlas, obviamente, pero no vas a saber hasta el momento que vos generes este momento de encuentro, de empatía y puedas realmente sondear qué es lo que esa persona necesita, que vos vayas a desplegar la estrategia realmente significativa para esa persona. O tal vez se acerca solo y no hace falta hacer ninguna estrategia. Sí, igual la estrategia para el abordaje lo vas a tener que tener, porque la idea es que vos puedas resolver ciertas trabas que se le van apareciendo y por el cual esa persona voluntaria o involuntariamente se está acercando a ese espacio. Entonces la estrategia la vas a tener que generar, pero sí es importante que no es que hay un manual, sí, el ABC de la estrategia para... Digo, hay ciertas herramientas y como todo, es como en el ámbito educativo, vos podés tener el conocimiento, podés tener ciertas herramientas pedagógicas para transmitir ese conocimiento, pero después lo que suceda en ese vínculo de conocimiento, de transmisión del conocimiento, va a depender estrictamente del estudiante y del profesor, digamos. Va un poco por ahí. Agrego un ejemplo a esto que traes, que por ahí le sirve a todos.
No, Santa Cruz está haciendo una seña, pero ¿Hay no alguna sé si... pregunta? Consulta que estamos debatiendo acá con los compañeros. Sí. Hasta ahora se habló de la persona que se acerca para una tutoría o para una ayuda, digámoslo de esta forma. ¿Qué pasa si vos ves gente o chicos que por ahí tienen problemas, pero que por miedo, por vergüenza o porque no saben, no se acercan? Entonces, ¿cómo actuar desde nuestro lugar para poder entrar en ellos o ayudarlos de alguna forma y hacer que puedan venir ellos solos, sin ningún tipo de obligación? Eso se da mucho también, aparte a veces en los ámbitos educativos, qué sé yo, creo, ¿no? Porque a veces por vergüenza, o por prejuicio, porque no se conoce, o porque no quieren ser vistos con un docente o con alguien, o porque le da miedo a veces de contar los problemas que también tienen en la casa y no se animan. ¿Cómo se hace en esos casos? Mira, ¿alguna cosa más? No, sos vos, soy es tu yo. retorno. Ok, es mi retorno. Bueno, ahí va, ahí te respondo. Gracias por tu pregunta. Principalmente, perdón, me perdí. Sí, la idea, digamos, la pregunta apunta es, ¿qué sucede? En todos estos casos estamos hablando de una tutoría donde la persona ya llega está. Voluntariamente. Perdón. ¿Qué pasa si vos ves una situación de emergencia y Ahí decís, está. necesito ayudar a esta persona? A ver, ahí está, perdón, fue en blanco, dije, no sé qué responder. Fue el retorno. Fue el retorno que me sacó de... Bueno, principalmente, una ley, por decirlo, algo que no debemos perder de vista nunca, no hay tutoría sin demanda, ¿sí? Así haya una demanda, la demanda sea minimísima, pero tiene que haber demanda del otro para que ese trabajo exista. Yo estuve personalmente en instituciones donde hacía tutorías y la tutoría era obligatoria, ¿sí? Para los jóvenes que se encontraban ahí. Y había tutorías muy buenas. Y había tutorías que por más que uno sabía, porque uno habla con el otro, que había muchos problemas para resolver, pero no había demanda y no hay posibilidad de trabajo. Entonces, a veces puede ser que haya problemas y que uno sabe que uno puede hacer mucho en ese trabajo, pero si no hay demanda de ayuda, no hay demanda de esa situación de espacio que genere herramientas, no se va a poder trabajar. Ahora, lo que sí se puede hacer es tratar de generar demanda. Uno como profesional puede tratar de desplegar alguna herramienta para que aparezca esa demanda. ¿Cómo? Otra vez, depende de la persona, depende del contexto, ¿sí? No es que hay una estrategia y esa, si no funciona, no hay demanda. Uno puede acercarse primero ofreciendo, contando de qué se trata, informando. Siempre la información y el contar ayuda. Quizás no hay demanda porque no se sabe bien qué es. Entonces, primero informar. Y luego ir viendo por dónde va esa persona, qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta. A veces se puede generar una demanda con alguna estrategia creativa, como hablábamos recién, mediante un juego, mediante una palabra, una charla informal, quizás ahí se puede generar. Es un tiempo interno, un tiempo diferente, como dice la presentación, donde nos vamos a dar cuenta cuando no pudimos generar demanda, no hay trabajo posible, ¿sí? Esto es una limitación, hay que aceptarlo también. Sí, capaz que también, bueno, es esto, ¿no? Las situaciones en territorio son muy diversas y nosotras ahora estamos hablando también como en una situación ideal. Sí, por cómo vino la pregunta, quizás de repente ves un niño que está pispeando y vos estás realmente leyendo a través de un montón de cosas no verbales, que a través de un montón de cosas que se usan en la tutoría, ciertas inquietudes de la persona. Sí, ahí está el primer, en tal caso el primer acercamiento de igual a igual, o bueno, o de persona a persona, tratando de ver dónde está esa curiosidad. Quizás puede ser que llegue primero al lugar, hacerlo conocer, que juegue con lo que fuere, ir también en ese primer encuentro tratando de relevar, no diciendo, pum, ya está, encontré a mi tutorado, no
no, para nada. Sí, viendo que si uno, cada cual, digo, todo esto también es un andar muy subjetivo, ¿no? Si uno va viendo, perfilando o sintiendo esa necesidad de esa persona, por lo menos de un espacio de contención, como primera medida, independientemente después del trabajo concreto que se haga, es por lo menos invitarlo a ese espacio de contención. Si le llama la curiosidad, nada, invitarlo a que conozca. Quizás le llama la curiosidad desde un lugar súper negativo y en realidad llega a la puerta del lugar, no sé, armando lío. Y bueno, y capaz que es tratar de revertir esa situación de lío, porque en algún punto, mal que mal, por lío o por no lío, le está llamando la atención ese espacio. Y está buscando algo en ese espacio, ya sea pelear y que sea belicoso o ya sea un abrazo contenedor. Entonces es poder, primero digo, todo esto tiene que ver con vínculos entre personas, más allá de los rótulos, tutoría, estrategias o profesionalizaciones que querramos hacer. El primer contacto humano es el primero. Después sí hay que saber esto, ¿no? Tener en claro que no todas las personas están en una situación de querer realmente transformar, que es un laburo súper complejo, que en muchos casos puede ser súper frustrante, y muchas veces hay que resignarse, porque no es el momento, porque no están las herramientas, porque la complejidad es mucho mayor, porque uno desde su lugar hay ciertos espacios a los cuales no puede llegar porque la persona está bloqueada. Entonces, bueno, hay que ir midiendo todo eso. Como decimos, no es un ABC, son vínculos entre personas, entonces no va a haber un manual práctico de abordaje ni nada de eso. Sí, estar como muy atento, muy sensible, la empatía es lo fundamental. Si hay un niño jugando a la pelota y te das cuenta que le gusta la pelota, bueno, quizás entrarle por ese lado, ¿no? Como ir buscando esas cositas que nos hablan de esa persona. Eso como primera medida. Va el ejemplo que ahora viene perfecto también, que les quería dar. Ay, sí, perdón. ¿Quién? Puerto ¿Quién? Madryn. Sí. Puerto Madryn. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo escuchando todo lo que vienen diciendo y está bueno. Bueno, primero está el sondeo con la persona, crear la empatía, para eso, bueno, tenés charlas, lográs que la persona entre en confianza con vos, que bueno, está bien el hecho de no ser amigos, pero sí necesitas que confíen en vos, entonces uno tiene una cierta apertura de ambas partes. Lográs que la persona se abra con sus problemas, y bien están hechos que ustedes dicen que bueno, no se han resuelto el problema. Pero ¿qué haces con todo eso? Que la persona logró abrir, te contó, y después, ¿qué hacemos con todo eso? Pues la persona cuesta abrirse derecho, depende de los problemas que sean. Yo no trabajo con jóvenes, pero sí estoy en contacto con otro tipo de problemáticas, violencia familiar, justamente con la Casa de la Mujer, y son casos que son grandes, son grosos, que no así nomás la gente te lo va a contar. ¿Qué hacemos con los problemas? Con eso que la gente te contó. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con los problemas? Varias cosas. Primero hay una cuestión de, no sé si te referís particularmente a la carga emocional que a nosotros nos imprima como tutores, o qué hacemos cuando está atravesada la vía legal, o cuando... Hay todo un protocolo depende de lo que sea. Si es una violación hay un protocolo que se sigue. Exacto. Bueno, eso no. Yo me refiero ya que somos tutores de la persona, ¿cómo la ayudamos a encaminarse, a salir de eso, a buscar soluciones? Bueno, de hecho, hay casos que no pueden salir porque no se animan o les costó mucho hacer todo ese problema que tuvo o eso tan grave que le pasó en su vida, y les cuesta salir. ¿Cómo le ayudamos desde nuestra parte de tutores? No sé si soy clara. Sí, perfecto. Bueno, varias cuestiones. Es importante reconocer la limitación de la tutoría. ¿Sí? La tutoría no es terapia. Por más que la trabajen muchos psicólogos y desde un dispositivo que parece, pero no es una terapia. Se trabajan un montón de problemas, pero hay algunos problemas que es inabordable.
¿sí? Hay que reconocer este límite y también tenemos que ser responsables que cuando nosotros vemos que esto rebasa los límites de una tutoría, lo primero que hay que hacer es hacer una derivación a un profesional, ¿sí? A alguien. Por más que nosotros, yo soy psicóloga, trabajo en tutoría, hago tutoría, no puedo luego pasar a ser psicóloga, ¿sí? de esa persona. Entonces, si yo estoy trabajando en un espacio de tutoría y hay algún problema que emergió en un momento que rebasa la posibilidad de la tutoría, inmediatamente lo que hago es una derivación a un profesional. Esto en primera instancia. Lo mismo hacemos con la vía legal. Ustedes saben que hay momentos, y para quienes no lo sepan lo aclaramos, se guarda siempre el secreto profesional y lo que se trabaja en ese espacio es de ese espacio. Pero si hay un atravesamiento legal, por supuesto que también se debe, estamos resguardados como profesionales para poder decir lo que pasa. Eso por un lado. Ahora, si es un problema que emerge en el espacio de tutoría y si es abordable para la tutoría y nosotros nos sentimos sobrepasados como tutores, por eso también puede ser, yo sé que esto lo podemos trabajar, pero me resulta una carga muy pesada, sí se puede compartir profesionalmente en equipo. Por eso también es importante trabajar en equipo, que es lo que decía Marina y es lo que nosotros siempre levantamos esta bandera, ¿sí? De trabajar con otros, con otras miradas, quizás hasta con otros profesionales que aborden las tutorías. Entonces poder compartirlo y trabajarlo para que nosotros podamos utilizar ese material en beneficio del otro, ¿sí? Entonces, varias cuestiones. Primero, identificar si el problema es abordable para la tutoría, si no se hace una derivación, y una vez que tenemos el problema y nos rebasa como tutores, porque nos puede pasar por varias cuestiones, quizás porque necesitemos compartirlo porque es muy pesado, quizás porque menos experiencia, o porque nosotros también somos sujetos entramados, toca con alguna fibra nuestra donde nos cuesta abordarlo también, siempre compartirlo profesionalmente y una mirada siempre interdisciplinaria nos va a ayudar un montón. ¿Te respondí? Sí, bien, buenísimo. ¿Qué hora está? Ya no nos queda nada. Bueno, quizás para cargar un poquito otra pregunta. ¿Sí? A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta rápida nomás. En el caso, por ejemplo, de tener a un joven que se le está haciendo la tutoría y observamos que la familia no colabora, no ayuda con el problema que atraviesa ese joven y por ahí hasta a veces se torna como que, aparte de difícil, medio imposible sin la colaboración de la familia. ¿Cómo se afronta esa situación? Bueno, es muy común encontrar poca colaboración, a veces poca colaboración del contexto, ¿no? Depende en los contextos en el que estemos trabajando, pero básicamente siempre hay vulnerabilidad en ese sentido. ¿Qué hacer con esto? Primero poder entender bien la trama, ¿sí? Entender, quizás no ayuda a la familia, pero quizás sí ayuda a los compañeros de colegio, de facultad, el grupo de amigos, el cura de la iglesia o el profesor de natación. Siempre tratar de ver dónde se apoya ese sujeto. Luego, también trabajar sobre los subsistemas y los sistemas. A veces pasa que esa persona cambia de posición con el trabajo que se va generando en la tutoría y eso hace que se produzca un movimiento familiar. Si ese movimiento familiar es negativo, hablando de una persona dentro de un contexto familiar, si es negativo, bueno, hay que ver qué hace el sujeto con esto. A ver, hay una frase importante que también no tenemos que perder de vista, que es, quizás no importa tanto el problema en sí mismo, sino cómo cada uno se para frente a ese problema, ¿sí? A veces tenemos problemas iguales con sujetos distintos y el abordaje es distinto porque la posición es diferente. A veces hay que hacer mucho esfuerzo de voluntad para tratar de ir con eso, no contra eso, sino
bueno, entender que eso va a estar así y que eso va a generar obstáculo o que va a generar impedimento en el crecimiento o en el abordaje, y hay que ver hasta dónde quiere ir el tutoriado. Quizás el tutoriado quiere avanzar aún con eso, con mucho esfuerzo de voluntad y tratando de romper con ciertos esquemas y mandatos familiares, y hay otros que prefieren, bueno, estar más acordes a los mandatos, y esto se puede trabajar. Volvemos al tiempo diferente, al tiempo subjetivo. Se puede trabajar que ese sujeto cambie de posición, y si no cambia y no hay forma, no hay trabajo posible. Otra vez reconociendo la limitación. Es una cuestión de responsabilidad profesional también, reconocer hasta dónde. Ahí está más o menos respondido. Ahí va, bien, ahí vimos la manito aparecer. Quedan 5 minutos. ¿Querés que hagamos alguna pregunta? ¿Recalcular Dale, algo? sí, ¿querés? No, como quieras. Bueno, nos estarían quedando 5 minutos de este encuentro de videoconferencia. Bueno, ni que hablar que igual estamos conectados porque todos vamos a estar accediendo a la plataforma. Ahí nos pueden hacer preguntas, vamos a hacer los disparadores por foros, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, algo que querramos utilizar estos 5 minutos para algo en puntual, alguna duda que siga quedando por ahí en el tintero. Reflexión, sugerencia, todo vale. Díganos sí o no, y si levanten una mano, sí. Si es que sí, y si no, bueno, nada, podemos ir ya. Ahí, en Santa Cruz. Hola, sí. Cerramos acá. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Decía, con el tema del material, ¿cómo vamos a trabajar? Ya lo podemos ir bajando porque en este momento por ahí se complica bajarlo. Sí, está... Puerto Madryn está hablando, ¿verdad? ¿No? No, Santa Cruz. Santa Cruz, pero Cañadón o... No, Cañadón estaban levantando la mano, pero no sé si se cruzaron. Ahí está, Piedrabuena hizo la pregunta, ¿no? El material ya está subido a la plataforma, nos dijeron hoy que ya lo habían subido. Ahí está escindido. Igualmente aparece el nombre del archivo, esto como para que tengan de referencia. Dice, por ejemplo, U1.1, U1.2, después dice U2.1. Eso quiere decir que corresponde, si dice U1 corresponde a la unidad 1 y el número que le sigue es el orden de lectura. Entonces U1.1 es el primero que tienen que leer, U1.2 el segundo, y así sucesivamente con todos. Después hay uno que dice U1, 2 y 3, que es una guía, una ficha de cátedra, que la idea es que, digamos, recorre todo las unidades y todo el programa. Están uno que se llama Ejes Temáticos, que es el programa en sí mismo, donde está la introducción de qué es este módulo, y ahí está detallada la bibliografía, para que sepan bien cuáles, digamos, puedan ir referenciando. Y sí, estimo que ya los podrán ir descargando sin ningún tipo de problema. Cualquier cosa igual nos escriben y tratamos de resolverlo. Pero lo mismo sí, con la plataforma, con el Prezi. Sí, el Prezi va a estar subido como material complementario. El Prezi es la presentación que vimos recién. Va a estar subido como material complementario que lo van a poder ver. Para la semana que viene, que ya va a estar como declinando la cursada, para el fin de la segunda semana, vamos a estar subiendo el trabajo práctico. La idea, como les decíamos, es trabajar sobre una película. Esta película se llama En Busca del Destino. En Busca del Destino. En Busca del Destino, que en realidad vamos a trabajar concretamente sobre un fragmento que está en YouTube, después se los vamos a compartir, pero estaría bueno si pudiesen ver toda la película. Es En Busca del Destino, trabaja Matt Damon, y Robin escribir ahí atrás, ¿no? Sí. Y Robin Williams. No sé cómo ¿Es el chico que escribe en la universidad? Sí, es el chico el genio matemático. El genio matemático. Muy buena película. Así que si pueden ver toda la película estaría bueno como para tener justamente el contexto, a pesar de que vamos a trabajar sobre un fragmento que lo vamos a estar compartiendo a través de la plataforma también, para cuando presentemos el trabajo. ¿El trabajo lo vamos a hacer grupal o personal? No. Bueno, eso por el momento. A ver cómo viene.
La construcción de este espacio, ¿no? Sí, y después, bueno, esto, vamos a tirar disparadores por el foro. La idea es que, ya paso contigo, Piedrabuena, un segundo. La idea es esto, que pueda ser interactivo, los disparadores van a ser más de tipo reflexivo, no va a ser una constatación de lectura estricta, digo, la lectura es de apoyo para justamente poder ir avanzando, ¿no? Pero bueno, la idea es que pueda ser reflexivo, que se pueda armar un diálogo, que se pueda armar un aprendizaje y tomar lo que el otro dijo en el foro previamente, o sea, estar atento no solo a lo que nosotros usamos como disparador, sino también a lo que los compañeros de la plataforma están colaborando y están comentando, porque está bueno también para tomarlo como insumo. Y bueno, básicamente bien, eso. Perfecto. Piedrabuena. Ahí va. No se escucha El tema es todavía. Ahora sí. Perfecto, que no se corte nomás. El tema es que no se puede bajar el material. En el caso de no podemos ingresar. Bueno, ahí. ¿A dónde no pueden ingresar? ¿A dónde no puedes ingresar? ¿A la plataforma o a ver el material? No, a la plataforma ya estoy. Lo que Ajá. veo en la carpeta directamente no puedo ingresar. Bueno. La tutoría no Somos puede varios abrir. acá, ¿eh? Somos varios que no podemos ingresar Entonces, para ver el material. Ahora hablamos con el área técnica, entonces. Hola, buenas tardes a todas las organizaciones. Miren, Buenas yo tardes. pedí justamente un listado que me tiene que enviar cada coordinador de cada NAC para ver el estado de situación de los alumnos, porque tenemos mucha gente que no tiene todavía la cuenta de Click. Tenemos gente que quiso sacarla y no pudo. Entonces, por favor, a los coordinadores de NAC, yo les había puesto como plazo hasta el día martes. Mañana háganme llegar estas situaciones para que nosotros podamos resolver en lo inmediato, porque se van atrasando con los trabajos que hay que ir entregando. El día lunes, cada profesor va a estar subiendo la fecha de cierre de las clases ya dictadas, van a subir la fecha de cierre de los trabajos prácticos. Esto quiere decir que Raíces en la Fe, ¿sí? Elaboración de proyectos sociales va a tener una fecha de cierre. Pasado esa fecha, no se va a poder subir el trabajo a la plataforma. Vamos a dar tiempo para que lo realicen. Y a su vez, lo que necesitamos es, por eso es que yo estoy pidiendo que me envíe cada coordinador de NAC para poder ver la situación de cada uno de ustedes, porque si ponemos fecha de cierre la próxima semana y no tienen la cuenta de Click, digamos, difícilmente van a poder entregar el trabajo. Así que vamos a tratar de resolver esto. Por favor, envíen eso y entonces vamos a estar en contacto. Cualquier duda me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿sí? Con respecto a Hola, en cuanto a Piedrabuena, te aclaro que nosotros ya enviamos la información. Lo que pasa es que ustedes nos agregaron 2 campos más donde había que ver, que nos preguntan qué estudios tiene cada uno de los participantes. Entonces nosotros por ahí, como la mayoría de la gente acá está trabajando, a veces esperamos que sea el día de la videoconferencia para que yo me pueda comunicar con todos, porque a veces algunos por ahí te vienen un día, porque por X motivo no pueden asistir a la videoconferencia, pero lo siguen por la plataforma ni están haciendo los trabajos, entonces por ahí se me hace un poco complicado en mi caso particular. Entonces, pero en sí la planilla está enviada hace rato y todo yo controlo que tengan sus usuarios CRIP. En cuanto a Piedrabuena me refiero, ¿no es cierto? Así Bien, que quedó sí en deuda para mandarte, como vos querés, la planilla con los estudios cursados. Eso sí, pero es un campo que ustedes nos pusieron a lo último. Perdón, en cuanto al material, ¿hay algún otro NAC que no esté pudiendo acceder al material bibliográfico que está en la plataforma? O sea, que no puedan abrirlo o descargarlo. Yo lo vi hoy. ¿Vos lo pudiste ver? Me parece que sí. Puerto Madryn, a ver. Puerto Madryn, Pasaron a ver. un micrófono ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, acá en Puerto Madryn tenemos un problema general con respecto a la plataforma Click, que ya estamos en contacto con la gente del CUAP, que de ninguna máquina podemos acceder a la plataforma Click. Ya estamos llamando sistemáticamente todos los días, varias veces, porque hay como un filtro en la red, que no podemos ingresar a Click. Es una cosa, la verdad que un bajón, porque la gente viene, quiere avanzar con su
con su usuario. Hay muchos que no han podido hacer el alta, y estamos con este terrible problema porque nos afecta de una manera muy dolorosa. Estamos muy atrasados, es verdad, así que tenemos que venir con nuestras computadoras personales, que la gente pueda ahí conectarse. El CUAP está al tanto, así que bueno, para que sepan un poco por qué, en qué situación estamos nosotros personalmente. ¿Y con las computadoras personales sí pueden acceder? Sí, porque no están conectadas a la red. O sea, es algo de la red. Bien, yo para que la gente sepa dónde radica. Bien. Y entonces, bueno, ahí ya... Y en el caso, ¿accedieron en el día de hoy? Porque se subió la bibliografía ayer a la tarde. ¿En el día de hoy accedieron? Sí, acá, a ver, te paso con Verónica. Hola, Verónica. ¿Cómo andás? Hola. Accedí en el día de hoy y me pasó lo mismo que comentaban de Piedra Buena, pero entiendo que tiene que ver con que tenemos deuda de todos los trabajos anteriores y que de alguna manera esto es correlativo al material por esta situación. No, lo que habría que ver es si no estaba habilitado el acceso al material hasta no haber empezado el módulo. Eso es lo que yo desconozco. Ahora va a ir a averiguar Mayra. Quizás como el módulo se da comienzo con la videoconferencia, quizás hasta que no hubiese sucedido este momento de videoconferencia no estaban habilitados los archivos. Yo no lo puedo constatar porque mi acceso es como tutora y, bueno, como docente, y yo sí lo veo. Entonces ahí no les podría decir, pero sí está bueno ya tenerlo en cuenta como para poder ir dando el aviso. De todas formas, si esto no se fuese a solucionar en plazos medianamente cortos, digo, entre hoy y mañana, nos escriben a nosotras. Sí. Entiendo que ya nos pueden ver. Mi nombre es Marina Román Gualdoni. Ahora cualquier cosa lo anoto ahí también. Sí, anotemos los nombres de las y ella dos, es, ¿no? Aldana Siciliano. Digo, como para que nos busquen en la plataforma y nos puedan mandar un mensaje en el caso concreto de que no puedan acceder al material, así nosotras también estamos al tanto. O en el caso de que sigan sin poder acceder a la plataforma, ¿no? Para lo que sea, cualquier cuestión, nos escriben que puedan tener que ver con salvedades, que está bueno que nosotras vayamos conociendo. No los podemos ayudar mucho en las cuestiones técnicas porque eso ya depende más de la gente de conexión, pero bueno, sí, obviamente podemos hacer el traspaso de información para que tratar de resolverlo. Claro, nosotros estamos todo el tiempo, todos los días llamando y bueno, obviamente que esperamos del CUAP la respuesta. Sabemos que ustedes no tienen manera de ayudarnos respecto a eso, pero era simplemente para que sepan nuestra situación particular. Bien, gracias por el aviso. Piedra Buena también está ahí. Y después vamos con Nazaret. En el tema de Piedra Buena, por ejemplo, nosotros tenemos el módulo anterior que el trabajo recién vence la semana que viene. El cartel que nos figura es esta unidad no puede ser accedida hasta completar las anteriores. Puede ser por eso, porque en realidad no vamos a poder acceder a su material hasta no entregar el trabajo que recién la semana que viene. Ahora avisamos. Está subido el material y está habilitado para bajarlo. En teoría dicen que les aparece un cartel que dicen que hasta que no suban el trabajo del módulo anterior no pueden acceder al módulo y que vence la semana que viene. Bueno, es una cuestión de permisos. Ahora una voz que está habilitado para que lo vea todo el mundo. Puede ser que Ignacio lo haya puesto como modalidad para la entrega de los trabajos. Pero yo no di orden de que... Bueno, yo diría que mañana esperemos de alguna forma, claro, vamos a mañana tratamos de resolverlo internamente y en tal caso les mandamos un mensaje colectivo a todos diciendo si esto se modificó, no se modificó, por dónde pasaba la cuestión. Nazaret tenía una pregunta, me parece también, ¿verdad? ¿Se están yendo? Hola, ¿qué tal? Nosotros ahora le queríamos confirmar que acá en Rosario está todo en orden con el tema de los usuarios click y pudimos descargar todo sin problema. Bien. Les agradecemos por el encuentro de hoy y tenemos que cerrar, por eso la queríamos saludar. Antes de bueno, muchas gracias. Buena demora. Chao. Bueno, gracias. Bueno, todo de acá de Piedra Buena para ustedes y muy linda la clase. Muchas gracias de parte de todos nosotros y bueno, esperemos seguir trabajando. A ustedes por estar ahí también. Bueno, y a trabajar mucho estos 15 días. ¿Sí? Vamos. Habiliten nomás el módulo. Ya lo
marcamos, yo lo aviso. Ok. Gracias. Buena tarde, noche, todo.